Bueno, creo que tenemos la información correcta con respecto a las cantidades y a al procedimiento de la reforma a la Constitución. Lo primero es que hay que proponer una ley que permita, que diga que hay la necesidad de reformar la Constitución. Para proponer esta ley hay tres formas: o que lo hagan los senadores o los diputados o el Poder Ejecutivo. Okay. Pero si lo hacen los senadores o los diputados, tienen que proponerlo una tercera parte de una de las cámaras. De los 34 senadores debieran siendo 11 o 12, es más o menos un 33%. Una tercera parte, no las dos terceras partes. Sí. Y de los senadores y los diputados, estamos hablando el 33% de la matrícula, vienen siendo 60, 6 por 70 diputados, tienen que proponer la ley. Luego que se proponga esta ley, hace falta... No, se vota, ¿cómo se vota? Se vota igual que una ley normal, porque es una ley ordinaria. Exacto. O sea, por mayoría de los que estén, se aprueba. No es orgánica. No es orgánica. Entonces ya tendrían la ley. Luego pasamos a la asamblea, que es la que ya de forma específica permite la repostulación presidencial por 2 periodos y nunca más. Entonces ahí sería, oigan bien, el quórum, que el quórum es los presentes. Se necesita, para que haya quórum, la mitad de cada una de las cámaras presentes. O sea, la mitad de los senadores, la mitad de los diputados deben estar presentes ahí para que se dé esto. Con esto tienen el quórum. Y para la aprobación, entonces las 2/3 partes del quórum de estos presentes. Entonces creo que estamos dejando bastante clara, todo el mundo vamos a hacer nuestros ejercicios con los candidatos de la oposición, los de los diferentes partidos, los que son de Leonel, los que son de Danilo, y veríamos los diferentes escenarios que va a pasar, porque realmente esta es una semana que va a estar entre el proceso de reforma constitucional y la convención del PRM o la posición del PRM y de los diferentes sectores contra esto. Me parece que se podía hacer mucho más fácil, aparentemente sí. Vamos a hacer un ejercicio después, pero parecería más fácil para el PLD lograr entonces ese objetivo. La reforma dura 15 minutos si Danilo y Leonel Fernández quieren. Nosotros mismos... ¿No están de acuerdo, dura menos? Pues, menos de ahí dura el problema, porque los otros 20 votos solamente lo consiguen ellos. Ahí hay 6 o 7 votos que estarían de acuerdo. Yo creo que lo que tú acabas de decir está claramente establecido. Va a haber mucha discrepancia, la gente va a entender que no es así. Va a haber muchos juristas explicando sobre el tema, pero pareciera más fácil. Entonces, ¿por qué estábamos hablando de que era tan difícil conseguir la diferencia de los votos de la oposición? Porque el PLD es mayoría en las dos cámaras. Mayoría, no, en el Senado es todo. Pues tiene 31 y 32. Exacto. Y el 32 es reeleccionista. O sea, ahí no hay problema. Bueno. Ahí no hay que buscar mitad. Por otra parte, el programa Síntesis, en esta etapa, venimos con, la mañana, temprano, vamos a tener las informaciones, los análisis, los comentarios de actualidad y de la semana, y diariamente vamos a tener diferentes invitados de primer nivel en todos los sectores, pero casi todos los días nos vamos a manejar un equipo de personas que van a participar o están ya participando en este programa como coproductores y conductores, ya que manejan temas específicos. Trataremos de que tendremos días con el señor Andrés Terrero, que nos acompaña hoy, el licenciado Andrés Terrero, que ha sido parte de Síntesis, que cuando inició este programa hace ya alrededor de 1985, él estuvo presente. En la parte de política, economía y finanzas, que son las áreas que él maneja de toda la vida y que tiene una alta experiencia. Otros días vamos a tenerlo
casi siempre los martes, que tiene que ver con energía y medio ambiente, que manejamos con el señor Rafael Grullón, que es un programa donde vamos a tratar estos temas que son de interés nacional para todos. Los miércoles vamos a tener al doctor Fidel Pichardo Baba, donde vamos a hacer la parte política, pero también lo que se llama derecho y justicia. Vamos a traer invitados, casos, opiniones del punto de vista jurídico. Tenemos siempre, desde hace varias semanas, siempre temas que siempre queremos una respuesta dirigida al público, pero por ejemplo, vemos el tema de la reforma a la Constitución, la forma de la reforma a la Constitución, el referéndum, el fallo de Félix Bautista. Siempre nuestra vida tiene diferentes aspectos jurídicos y envueltos, los cuales vamos a ver casi siempre ya de forma clara y un poquito más técnica con el doctor Fidel Pichardo Baba los miércoles. Los jueves contaremos con el doctor Santiago Jacín, que manejaremos los diferentes temas políticos y así como la parte de salud, que es de mucho interés siempre para todos nosotros, nuestros temas que tengan que ver con los pagos a la ARS, el sistema de seguridad social, los diferentes especialidades médicas en casos sobre todo que nos interesen a todos. Y ya los viernes estaremos de nuevo, viernes y sábado, vamos a estar en la parte con Andrés Terredo de nuevo, así como en la parte de educación con el doctor Rafael Teijeiro Ruiz, en la parte de educación superior y en los temas también políticos, y con Nina Rodríguez en la parte de educación. Esperamos que vamos a ir acoplándonos al programa en la medida en el que vayan sucediendo las cosas, pero esperamos que todos ustedes se sientan, les vamos a tratar de tener en cada área todos los días un programa bien interesante. Por lo que hoy iniciamos, vamos a hacer un poquito de aparte con el tema de la reelección, iniciamos con nuestra entrevista de hoy. Tenemos la suerte de estar con nosotros el señor Franklin Erasme, que es consultor financiero y experto fiscal. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, excelente. A mí me gustaría hacer primero una introducción con relación a lo que vamos a hablar con el licenciado Franklin Erasme, que como decía Marcela, es un experto fiscal, socio de una firma de consultoría y auditoría en República Dominicana, y que tiene una especialidad y asociación con una firma mexicana sobre los temas de impuestos, específicamente en el área del precio de transferencia. En el año 92, la reforma del Código Tributario se hizo y se habló sobre un tema de precio de transferencia. Se hablaba de eso, se hablaba de temas así como en el aire. La gente conoce toda la vida lo que siempre han sido las declaraciones juradas de impuestos. O sea, yo vendo, compro, pago, gasto y tengo que presentar al fisco mi declaración jurada de ganancias o pérdidas y en base a eso tengo que pagar un impuesto, un tributo. Pero ahora, después de unas reformas, y específicamente la última reforma al Código Tributario del año 2012, introducida por el presidente Danilo Medina, se consignó específicamente que hay que trabajar en las empresas los precios de transferencias. Y la gente diría, ¿y qué es eso? ¿Por qué me hablan de eso ahora? ¿Y qué obligatoriedad tengo yo para hacer qué cosa? O sea, un informe o una presentación o qué. ¿Cuáles son los límites para eso? Y por eso, toda esta pregunta que nosotros vamos a tener aquí en el panel, la vamos a responder, o la va a responder el señor Franklin Erasme, a quien le reiteramos la bienvenida al programa Síntesis. Franklin, ¿qué es, para que la gente entienda, precio de transferencia? Bien, Andrés, el precio de transferencia, tal como tú decías, tiene cierto tiempo ya caminando y es a partir del 2011 cuando vía norma ya se empieza a crear una declaración, que es la llamada declaración DIOR, declaración jurada de operaciones correlacionadas. Sin embargo, el precio de transferencia en síntesis es simplemente el precio que se asigna a una transacción entre una entidad relacionada con una relacionada local o del exterior. Simplemente es eso. Ahora,
Ocurre que para términos financieros, una relacionada es una entidad de un mismo grupo económico. Sin embargo, a los fines fiscales existen otras vinculaciones que, aunque no sean parte del mismo grupo económico, sí te vinculan y te llevan a ti a determinar o a realizar esa declaración DIOR para mostrar esas transacciones que tuviste si estuvieron a precio de mercado. Eso es simplemente lo que busca. Pero déjame ver si entendemos claro. Estamos hablando de que las operaciones de precio de transferencia se hacen específicamente entre empresas relacionadas. Correcto. Relacionadas de una forma u otra, relacionadas por accionarias, desde el punto de vista de operación o cualquier otro vínculo que se pueda establecer. Pero, Solo que era un holding. bueno, o sea, un holding que tiene varias empresas, ahí están todas las que están relacionadas. Puede ser local, dice él, local e internacional. Él ha hecho una explicación síntesis, ¿tú entiendes? O sea, que coincide con el programa, el nombre de nuestro programa. Pero creo que se merecería todavía una explicación mayor. O sea, vamos a poner un ejemplo gráfico. Una compañía A que vende productos X y que tiene socios locales e internacionales. ¿Por qué yo tengo que hacer una declaración de precio de transferencia? ¿Y qué sentido tiene eso para la renta? No, claro, tiene mucho sentido. ¿Qué ocurre? Ocurre que dos entidades relacionadas o vinculadas, aunque no estén relacionadas como dentro del mismo grupo económico, pueden afectar la base imponible en una de las dos empresas. Me explico. Una entidad relacionada tiene influencia sobre otra para determinar si la ganancia fiscal la deja en esta, la deja en A o la deja en B, utilizando tu ejemplo. Sin embargo, si esas transacciones se miden y se realizan dentro de los rangos permitidos, entonces están dentro de precios y no tendría el riesgo de que en una fiscalización a ti se te ajuste esa partida, porque tú estás lesionando la base imponible en una de las dos empresas. Yo le quiero preguntar, Sí. nosotros vamos a tratar de que en este programa los televidentes comunes, las personas que no somos técnicos, no entendamos bien las cosas. Usted lo que nos está diciendo es que la DGI está exigiendo un tipo de presentación o un tipo de procedimiento que se llama Precio de transferencia. el precio de transferencia, que quiere decir que si yo como persona tengo dos empresas, vamos a poner un escenario claro, yo tengo dos empresas y yo hago una transacción en esta empresa que digo, yo vendí muchos anuncios y esto me está dejando, nos va a dejar un dinero grande por el que hay que pagar el 29% de impuesto a los beneficios. Yo digo, espérate, déjame yo que tengo otra empresa mía, crearle algún gasto a esta empresa para que estos beneficios bajen y así pagar menos impuestos. Eso es lo que se refiere. Entonces, ¿la renta va a controlar estas empresas relacionadas? Claro que sí, claro que sí. De hecho, mencionaste un punto importante, Michelle. En el servicio hay una connotación distinta, porque a nivel internacional se está dando lo que los auditores llamamos la sustancia, que el servicio que realmente tú le prestaste a esta relacionada esté documentado, o sea, se haya prestado un servicio, que no sea algo simplemente como tú mencionabas para crear un gasto. No se hace una factura simple. Claro, no, debe haber una sustancia, debe ser una transacción que realmente le esté produciendo un servicio a la empresa, le esté produciendo un beneficio a la empresa que lo recibe. No es simplemente facturar de una a la otra. Que es distinto en el caso de los bienes o de los productos, porque hay un bien tangible, se entrega algo, ¿ok? Entonces, hay veces que puede ocurrir de una transnacional hacia aquí, que se puedan estar mudando los activos intangibles, transfiriendo derechos, y se pueden estar transfiriendo beneficios con el fin de minimizar la base fiscal, y eso es lo que persigue precisamente esta Con el fin de regulación. pagar menos. Exacto. O sea, que por ejemplo, y seguimos insistiendo para que la gente entienda claro, antes se hablaba de transferencia de utilidades. O sea, te voy a poner un ejemplo. Había un grupo grande, internacional, que tenía empresas locales, y la gente decía, pero este grupo aquí siempre tiene pérdidas. Y dice, no, pero no importa, porque en el consolidado, esas pérdidas se consolidan, y entonces yo pago menos impuestos. Pero eso es diferente a que yo diga, a mí me conviene transferir mi ganancia de una forma u otra a una compañía que yo tengo en un paraíso fiscal. Ese paraíso fiscal no tributa. O sea, yo tengo una compañía en Gran Caimán,
y yo aquí estoy vendiendo y tengo un rendimiento importante sobre productos o servicios. Entonces yo digo, vamos a transferir de una forma u otra las ganancias a eso. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, de que yo venda a mi compañía en Gran Caimán un producto que me cuesta a mí 100 pesos y que el precio de venta son 350, yo se lo vendo a la relacionada a 90. Si se lo vendo a 90, estoy vendiendo por debajo del costo. Entonces estoy creando una pérdida aquí y estoy transfiriendo allá para que esa compañía, a su vez, que está en Gran Caimán, se lo venda a una compañía X en España. Ese es el ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué hace la renta entonces? Bueno, ¿Cómo la Dirección General de Impuestos Internos recibe o se asegura de que esa información está confiable? ¿En quién confía la renta? Bueno, tú estás obligado, vía la modificación que tú explicabas, última que se realizó de la ley, a realizar un estudio de precio de transferencia como empresa cuando tú tengas cualquiera de los vínculos, de los supuestos de vinculación que establece la ley y el reglamento. Entonces, ¿qué debes, en el caso de una empresa que tenga transacciones con un paraíso fiscal o que tenga transacciones con una empresa, con una entidad que sea de baja o nula tributación, debe realizar un estudio de esa transacción e informarlo vía la DIOR. Y ahí están las sanciones que establece el código para quien no se someta a esas. O sea, es obligatorio, es obligatorio. Obligatorio, definitivamente obligatorio. ¿Qué es lo que es el DIOR? El DIOR es la declaración jurada de esas operaciones que tú tienes con una relacionada. Okay. Que no son por una fecha fija, son cuando tú realizas estas operaciones. Correcto. Está dentro del año. Eso se debe presentar 180 días después del cierre de cada que tenga la entidad. Cierre fiscal. Exactamente, hay varios cierres fiscales. Si tú cerraste en diciembre tus operaciones, tienes hasta el 30 de junio para la presentación de esta declaración jurada. O sea, la declaración jurada de impuestos se hace a 120 días después. Correcto. Entonces después esta se hace 60 días más de la declaración jurada. Así es, así es. Frank, yo le tengo una pregunta. Si realmente hay empresas, ustedes hablan de holding, hablamos de empresas que no tributan, de empresas en el exterior, de offshore, pero si nos vamos a la parte simple, por ejemplo, dos empresas dominicanas que sean hermanas. Tú tienes, por ejemplo, como fue muchos años aquí, León Jiménez y Cervecería Nacional Dominicana. Correcto. Son un ejemplo claro. O dos empresas simples que sean aquí, un dueño que tenga dos colmados, o la manicera, con dos empresas aparte. Tiene que presentar este tipo de formulario o de presentación. Pero se permiten, no en ningún momento se están prohibiendo las operaciones entre empresas relacionadas, sino que lo que hay es que documentar estas operaciones y ver que están dentro del marco regular. Eso es así. Ocurre, o de los precios de mercado. Sí, deben estar dentro del precio de mercado. Debe coincidir, como llamamos el arm's length, que es el principio de la plena competencia. Cuando esto llega a República Dominicana, en el 2011, aunque previamente ya se habían dado ciertos pasos con el tema de los APE y los hoteles, pero en el 2011 es que se reglamenta formalmente a través de la norma 04-2011 para la presentación. En ese momento era solamente con entidades del exterior o con entidades que estén en paraísos fiscales o de baja o nula tributación. Ya es a partir del 2012 cuando se vuelven domésticos esos precios de transferencia y ya, como tú bien indicabas, con transacciones que yo tuviera con entidades relacionadas locales, ya yo debía presentar eso, que es lo que está hasta la actualidad y continuará. Eso es así. Pero habló, es importante lo siguiente, hablaba de el APA y hablaba de hoteles. O sea, ese acuerdo de precios anticipados, que es como decir, anteriormente la gente decía, yo creo saber lo que tú vendiste, porque tú como hotel tenías un paquete que se llama todo incluido, all inclusive, que incluye la comida, la bebida, la habitación, el sanky panky, lo otro y lo otro y lo otro. Entonces todo eso tiene un paquete. Sí. Y yo lo vendo a un tour operador en Canadá o en Europa. Pero se llegaba a algunas conclusiones en que no era fácil identificar los niveles de costo y los niveles de ganancia de eso. Y eso entonces la gente tenía un acuerdo anticipado y decía, bueno, yo estimo que tú tienes un tanto por ciento de beneficio de eso. Y los hoteles, que estaban siempre bajo la lupa, en el sentido de que usaban a veces una compañía relacionada que no parecía relacionada, vendían sus paquetes, por ejemplo, en un offshore,
Entonces ese offshore, que sí era relacionado, lo vendía al tour operador. Yo vendía de aquí a 25, aquel vendía 50, se quedaban 25 en el exterior y yo con mi costo me manejaba aquí. A partir de ahí la gente dice, ya yo no quiero seguir más así, yo creo que me pueden estar engañando. Vamos a decir así. Y entonces vamos ahora a aplicar lo que tiene que ver con el precio de transferencia. Yo quiero que alguien independiente me revise estas operaciones y me diga si realmente efectivamente está correcta. Y que me digan inclusive si me están engañando. Y que me digan después la renta, yo creo que tú me digas qué hace la renta si determina que hay un error o hay un engaño. Ok. Como tú mencionabas, ocurrió en el año 2006 que se incluyó el tema de los APA vía la modificación de la ley, la 25406. Entonces, posteriormente, con ese mismo tema, la Dirección General realizó estudios conforme a las tarifas que habían en el Caribe en los hoteles todo incluido. Eso se fue determinando y se definió, de hecho, de acuerdo a categorías donde estuviera ubicado el hotel, si era de 5 estrellas, todas esas características que influyen en un precio. Entonces, con base en eso, se realizaron estudios y se hicieron auditorías a múltiples empresas del sector turístico, trayendo esto como resultado que fueron a tribunales. Eso duró mucho tiempo, hasta que al final la solución fue que la entidad que agrupa a los hoteles, a Zonahores, llegó a un acuerdo, a un APA, un acuerdo de precio anticipado con la Dirección General de Impuestos Internos. Estos APA pueden ser modificables. Sin embargo, en la actualidad, estos hoteles no están teniendo tema de precio de transferencia importante, puesto que como tienen este APA firmado, ya tienen una tarifa prácticamente negociada, si se puede llamar así, o una tarifa definida con la renta, con la Dirección General de Impuestos Internos. Eso es Internos. como cuando la renta te dice, no importa cómo usted diga en ese contrato que usted compró ese carro, aquí eso tiene un precio en el sistema. Eso es lo que están hecho con el sector turístico, con las tarifas de los niveles de hoteles. No tanto así, porque con el sector turístico se llegó a un acuerdo con Zonahores. Obviamente está dirigido por quien controla, que es la administración tributaria. Correcto. Pero sin embargo, con los hoteles, vía Zonahores se llegó. Este acuerdo de APA se debe dar entre la institución, entre la empresa y la Dirección General, aunque en este caso se dio con el organismo que lo agrupa, que fue a Zonahores. Y entonces, ¿cómo entra entonces lo del precio de transferencia? O sea, ¿por qué ahora yo tengo que hacer un reporte? ¿Por qué tengo que hacer ¿Quién lo hace el informe? ¿Quién hace ese informe que se presenta a la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Por qué después de haberle hecho la declaración jurada? Si yo hago una declaración jurada y presento una ganancia, me puede decir que el informe del precio de transferencia puede haber un error que induce a que yo tenga que modificar o rectificar mi ganancia. Eso es así. Mira, ocurre que la declaración de precio de transferencia te puede determinar que transacciones que tú tuviste con entidades relacionadas no estuvieron dentro de los rangos de precios de mercado. ¿Qué ocurre en ese sentido? Que como la declaración se hace posterior, son 180 días después, cuando ya tú has realizado la declaración jurada, puede tener penalidad, porque si determinamos, nosotros somos una firma especialista en preparación de este estudio, si determinamos que algunas transacciones no estuvieron dentro del rango de mercado, eso te va a afectar la declaración jurada y te va a penalizar con los recargos y los intereses. Obviamente, debido a la facultad que tiene la administración tributaria, ella en sí te puede fiscalizar el periodo que ella decida que no esté prescrito para ver cómo estuviste manejando tus transacciones con entidades vinculadas. Entonces, este proceso es totalmente legal de parte de la DGI. O sea, ellos pueden obligarte a hacer a explicar estas operaciones entre tus empresas y hacerlo de forma, vamos a decir, obligatoria anualmente, o el marco legal que ellos tienen se lo permite. Claro que sí, eso es totalmente legal. De hecho, eso viene vía unas directrices de un organismo llamado OCDE, que en un momentito le estaré explicando. El OSD. Correcto, la OSD. Esas directrices son adoptadas por distintos países. Entonces, esos lineamientos o directrices que ofrece la OCDE son aplicados en distintos países de acuerdo a cómo ellos entiendan. Hay países que lo han hecho por una ley general de precio de transferencia. Nosotros lo que hemos hecho es como país que se ha incluido dentro del Código Tributario, modificando ya el artículo que existía sobre las vinculaciones. Eso es totalmente legal y de hecho es una práctica mundial. Muy pocos países no están dentro de la regulación de precio de transferencia, muy pocos no están.
porque es algo que viene del ¿Y organismo. hay conciencia entre los contribuyentes de que esto es obligatorio y que tiene sanciones? Sí hay conciencia. De hecho, últimamente, hace unos meses, se dio un proceso de notificaciones masivas, porque que es lo que le ha creado la conciencia real, porque hay muchos empresarios que dicen, bueno, eso es algo que va a ser pasajero, o eso es algo que a mí no me aplica, o yo tengo mis transacciones en rango, mis transacciones son realizadas a precio de mercado, yo no tengo por qué hacerlo. Sí, tú debes hacerlo. Es con el estudio que se demuestra que están realmente dentro de los... O sea que el estudio es obligatorio. El realmente. estudio es obligatorio, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles excepciones? Las excepciones son cuando tú tienes operaciones con una vinculada que están por debajo de 10 millones de pesos en su conjunto, todo el año, y no realizas transacciones con entidades de paraísos fiscales o bajo nula tributación, entonces tú puedes realizar la declaración sin hacer el estudio. ¿De acuerdo? Ok, porque la declaración es una planilla. Claro, la declaración es online, como mismo se hace la declaración jurada de renta, el IR2, se hace online. Sin embargo, eso debe estar basado en un estudio profundo de esas transacciones para ver que realmente cumplieron con el método. ¿Y cuáles son las sanciones si no se hace? Bueno, las sanciones están establecidas en el código. Tú tienes, por violación de los derechos formales, tú tienes hasta 30 salarios mínimos de multa, tú tienes, en el caso de que tú no hayas documentado algún tipo de transacción, esas sanciones pueden inclusive triplicarse. Tú puedes tener el 0.25% de multa de los ingresos del año anterior. Están establecidas ya. Porque ya se veía como Pero fraude. estas, No se vería como un fraude, pero el hecho de tú omitir, podrías estar lesionando la base tributaria. Entonces, te corresponde, tengas o no tengas. Mira, si tú tienes transacciones, tú tienes el deber de presentar, correcto, el deber de presentar, porque el artículo 50 es lo que establece. Sin embargo, tú violar cualquiera de esos preceptos que establece el artículo 50, que uno es esa omisión, pues tú estarías enfrentando la multa que te mencionaba anteriormente. Obviamente, eso fuera de que en cualquier tipo de fiscalización te puedan determinar impuestos con su recargo y multas. Sí, porque te van a rectificar. Claro, te van a rectificar. usted lo que nos está diciendo es que cuando las empresas son relacionadas, pero sus operaciones son de 10 millones de pesos abajo, y que no realizan operaciones con paraísos fiscales, no hay que preparar un estudio previo, simplemente a llenar un formulario diciendo que se realizaron estas operaciones, se llaman intercompañías. Correcto. Sí. ¿Verdad? Sí, Ok. sí. Y luego, más adelante, ya si las operaciones fueron más grandes, hay que realizar un estudio. Este estudio es lo que usted se refería al principio, por ejemplo, de determinar si los precios fueron a precio de mercado, si los salarios de esta compañía y los gastos no están más altos que lo normal, para que crear una balanza entre estas dos empresas. Claro, ese estudio lo que te va a mostrar es que esas transacciones, tú la tuviste, o sea, ¿qué se busca? Que esas transacciones que tuvo esa entidad relacionada, con su otra relacionada la tuvo en igualdad de condiciones que la hubiera tenido con un tercero no relacionado. Y si yo decido no presentar eso, yo sé que tengo transacciones de ese tipo y no lo hago, soy un omiso, digamos así, y hago mi declaración jurada normal y no presento esto, ¿cómo la gente se da cuenta? Mira, lo primero es que tú sabes que también está el tema del envío de la transacción de 606. Si tú tienes una transacción con una entidad relacionada, la Dirección General de Impuesto Interno tiene todas las herramientas para darse cuenta de ese tipo de transacciones que tú puedes tener. Ellos, de hecho, cuando hicieron las notificaciones masivas, la hicieron vía las informaciones que tenían para determinar que tú tenías un supuesto de vinculación. En ese momento, muchas personas decían, no, a mí no me aplica, a mí no me aplica, a mí no me aplica. Yo no tengo ninguna entidad relacionada. Uno de los supuestos de vinculación es que si tú tienes más del 50% de la producción, la vendes a un mismo cliente, o si tú compras más del 50% a un mismo suplidor, entonces tú estás entrando en temas de vinculación económica. A través de los 606 se determina fácilmente si tú le compraste más del 50% a una entidad o no, sea relacionado o no. Ya eso te hace vinculante. Claro, te hace vinculante, pero que toda la información está allá porque tú la vas enviando mensual vía las demás declaraciones. Lo que es quizá un poquito más difícil es esas transacciones que tú tengas con una entidad del exterior, ¿correcto? Sí. Pero ya tú sabes que está en tu deber y viene
te vienen fiscalizaciones que te van a ver, te van a poder, va a ser visible esa transacción que usted está teniendo, sea con el paraíso fiscal o con una matriz o con un establecimiento permanente en el exterior. Pero ese experto puede ser cualquiera, o sea, cualquier contador público. No cualquier contador público. De hecho, esto es un estudio muy especializado, es un estudio económico. No es simplemente un tema de contabilidad, es un estudio. Yo recomiendo, por mi parte, que sea realizado con una firma que tenga experiencia. ¿Qué nosotros hemos hecho en este sentido? Nosotros, como es un tema nuevo aquí, el país latinoamericano que ha tenido más experiencia en este tipo de temas es México. Y por eso, obviamente, nosotros nos asociamos a una de las principales firmas en México y que tiene más experiencia en este tema de precio de transferencia. Yo le quiero aclarar algo a los televidentes, y es cuando usted se referencia a los que son los 606, que son los determinados formularios que tiene la renta. La renta, las empresas le hacen, y las personas físicas, presentaciones anuales y mensuales. Mensualmente, a las anuales son las presentaciones de todas sus operaciones durante el año. Para que la gente no tuviera mucho rejuego ni margen de cambiar cosas, la renta se ha creado dos controles mensuales, básicamente. Control del ITEVIS, que es el reporte de los ingresos de una compañía, que ahora se controla a través de los comprobantes fiscales. Bueno, que la gente sepa esto. Y el reporte de los gastos que se presenta, que es el formulario 606 en otra fecha específica del mes, en el cual la persona que tributa, a la empresa o la persona física, le dice todos los gastos. Entonces, oigan bien cómo se nos van enlazando. Tenemos los ingresos, tenemos los gastos que lo presentamos por los comprobantes fiscales, y los gastos que tú mismo dices, todo cheque o todo lo que tú gastas durante el mes. O lo que compras. O lo que compras, que pueden ser lo que tú vendes, o tus gastos de nómina, tu gasto de servicios, y lo que tú tienes en tu compañía. Hacemos la aclaración porque ahora las presentaciones anuales deben de ser acorde con esas 12 presentaciones que uno ha hecho durante el año. No es como antes, quítame eso, ponme más sueldo, quítame más gasto. Ya tú no puedes, tú tienes que hacer tu cosa completa, claro, bien correcta, como debe de ser, para que no haya tipo. Y entonces ahora tenemos formularios anuales o procedimientos anuales como este que se incluye para las empresas que realizan determinadas transacciones específicas, entre ellas una de otra. Entonces quería hacer esta aclaración para que las personas entiendan el procedimiento. No, finalmente, licenciado Erasme, sería interesante una recomendación como experto a los televidentes o empresarios que nos están mirando y que muchos de ellos conocen y otros tantos se están sorprendiendo de que estemos hablando de un asunto que se llama precio de transferencia en República Dominicana y que tienen obligatoriamente que hacer esto. Porque esto antes le llamaban también dumping, ¿te acuerdas? O sea, voy a vender por debajo de los costos para poder transferir a uno u otro mis ganancias y mis gastos, por ejemplo. ¿Qué recomendación final le damos a los televidentes? Mira, yo recomendaría, si te das cuenta, el mundo va caminando hacia la transparencia. El mundo va caminando hacia la transparencia. De hecho, nuestro país, vía la Dirección General de Impuesto Interno, a partir de finales del 2013, entró al foro de transparencia e intercambio de información. Entonces, eso, tal y como decía Michelle hace un momento, si te vas dando cuenta, los controles se van estableciendo, pero también cada vez más se van apretando. ¿Por qué? Porque todo está llamado hacia la transparencia. Y esto viene a poner la tapa al pomo, ya que te estaban, vía los comprobantes fiscales, vía las soluciones fiscales, te están controlando las transacciones con terceros, pero la sustancia que deba tener una transacción que yo tenga con un vinculado, en un servicio, en un producto, tiene mucho que ver aquí. Entonces, debemos tener, yo recomendaría que se asesore con expertos reales que conozcan de la materia para verificar si esas transacciones que estamos teniendo, que está teniendo la empresa, ameritan un estudio de precio de transferencia. Adicionalmente, verificar también si tienes los supuestos de vinculación para entender que debes realizar el estudio, porque en muchas ocasiones se piensa que no se tienen relacionadas, cuando hay otros vínculos que no son accionarios, no son solamente por tema de influencia de acciones o influencia de votos. Yo recomiendo que se haga
un estudio formal, que se haga un estudio, cuando digo un estudio no me refiero al informe, que se haga un análisis de esas transacciones que estamos teniendo y quiénes son nuestros vinculados, a fines de saber, para evitar incumplimientos, para evitar altos costos impositivos por el desconocimiento de que algo nos aplicaba y no fueron realizados. Muy bien, vamos a darle las gracias al licenciado Franklin Erasme, quien es socio de auditoría y de consultoría de MHPTV, auditores y consultores, experto fiscal, y que quisimos traer hoy este tema, un lunes comenzando, después de un tema tan caliente como el del comité político, para preocupar a la gente con los temas tan técnicos y además de cumplimiento tributario que hay en República Dominicana. Agradecemos su presencia, Franklin, y nos vamos a la pausa, ¿verdad? Sí, por favor. Pausamos.